Voy a empezar también con la grabación y a compartir pantalla. Ok, en el día de hoy vamos a terminar con la introducción al curso con el concepto de deformación unitaria. Primero, deformación unitaria normal y posteriormente vamos a hablar de deformación unitaria por cortante. Entonces, en la figura A tenemos el cuerpo no deformado. Entonces vemos que la distancia entre el punto A y el punto B es delta S, ¿ok? Ese delta S en este caso vamos a tomar lo que es bastante grande y después, una vez aplicado un esfuerzo normal en el cuerpo puede comprimirse, tensionarse, y ahora la nueva posición de los puntos A y B son A' y B'. Ahora, la longitud del arco es delta S'. Podemos llamar esto como una longitud final y una longitud inicial. Entonces, usando esas longitudes, vamos a definir qué es la deformación unitaria normal. La definición sería la diferencia entre la longitud final menos la longitud inicial dividido sobre la longitud inicial. Entonces, se ve bastante sencillo. Sin embargo, deben tener en cuenta que delta S en el denominador, recuerden, siempre es la longitud inicial. De pronto este concepto ya lo han visto cuando dieron en clase de materiales el ensayo de tensión, que cuando comenzamos a medir las deformaciones tenemos que medir realmente ese el alargamiento. ¿Okay? Si nosotros pues despejamos la longitud final de la primera ecuación que tenemos ahí, podemos expresar que la longitud final va a ser función de la longitud inicial y de la deformación unitaria normal debido a los esfuerzos aplicados. ¿Okay? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, fue una pregunta que es, ¿qué es lo que significa la E? Ok. La epsilon que vemos acá es la deformación unitaria normal. ¿Ok? Vale, gracias. ¿Ok? Entonces va a ser la relación entre el alargamiento o la deformación dividido por la longitud inicial. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejercicio y esperemos que quede mejor explicado. Okay. Entonces, algo muy importante que tienen que recordar es que esta deformación se debe a la aplicación de esfuerzos normales. Si recuerdan, esfuerzos normales, sigma, esfuerzo normal. Entonces miren que
es muy importante que identifiquen qué tipo de esfuerzo es el que está siendo aplicado. Si el esfuerzo que está siendo aplicado es un esfuerzo normal, vamos a generar una deformación unitaria normal en el sólido deformable. ¿Okay? Parece sencillo, pero a veces nos confundimos con ese concepto. Ok. Ahora, por ejemplo, si tenemos aplicado sobre el cuerpo un esfuerzo cortante, tal, si tenemos aplicado un esfuerzo cortante, va a generar en nuestro sólido deformable una deformación unitaria cortante. ¿Cómo lo medimos? Entonces, vamos a ver la figura. En la figura A, imaginen que tienen un sistema de coordenadas normal y tangente. ¿Okay? Y en el punto A, tenemos también definido la posición del punto A, B y C. Y hay un ángulo de 90 grados en esas posiciones. ¿Okay? Hay una línea entre A y B y una línea entre C y A. El ángulo formado entre ellos es 90 grados. Después de aplicar el esfuerzo cortante, estas líneas se van a mover, van a generar distorsión en el cuerpo, y para medir cuál es la deformación unitaria por cortante, lo vamos a representar con la letra gamma. La deformación unitaria va a ser la diferencia entre el nuevo ángulo formado por las dos líneas θ', la diferencia entre ese ángulo y los 90 grados iniciales. ¿Ok? Esa es la definición de deformación unitaria por cortante. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ok. Vamos a seguir entonces. Entonces, miremos este ejercicio. Tenemos, los dos alambres están conectados en A. Si la fuerza P ocasiona que el punto A se desplace horizontalmente 2 milímetros, determine la deformación unitaria normal desarrollada en cada alambre. Entonces, miren que están preguntando por deformación unitaria normal. Entonces, ¿quién me recuerda cómo la calculamos la deformación unitaria normal? Vamos a ver aquí. Profe, no es delta S' menos delta Correcto. S sobre Bien. delta S. Ahora, dímelo, recuerda, trata de decirlo con tus palabras, no pienses en la fórmula. ¿Qué es la deformación unitaria normal? ¿Qué significa el numerador en esa ecuación? Ese sí significa el, ¿Qué tanto Perdón, alarga o Carlos, se dime. mueve el sistema? o sea, para mí significaría el cambio que tiene el cuerpo antes y después de aplicar el esfuerzo. Ok, exacto, puede ser alargamiento o la compresión que tuvo. Ok, Sergio, ¿ibas a comentar algo?
sea, sí, yo iba a decir prácticamente lo mismo, o sea, que tanto se alarga Correcto. o se comprime. Entonces, el numerador es solamente la deformación, que puede ser alargamiento o compresión, dividido sobre la longitud inicial, ¿correcto? Entonces, vamos a ver en el problema. Lo único que nos dicen es que después de aplicar la carga P, el punto A se desplazó 2 milímetros. ¿Okay? Imaginen que A se desplazó 2 milímetros. Entonces, si A se desplazó 2 milímetros, la pregunta es, ok, ¿qué tanto se alargaron los cables? ¿Quién me puede decir cómo lo hacemos? Pues supongo que con la... No es despejando delta S, ¿no? Delta S. Sí, ok. Déjame. Tenemos que deformación. Deformación unitaria es igual delta S' menos delta S sobre delta S. La pregunta es, ¿cuál es la deformación unitaria normal? Esa es nuestra pregunta. Ya conocemos la longitud inicial, son 300 milímetros la longitud inicial del cable, pero ¿cuál sería entonces la longitud final? ¿Qué idea se les ocurre? Profe, una pregunta, de esos 300 milímetros no se le suman los 2 milímetros, que es lo que se desplaza. Si se hubiese desplazado A de esta manera, en esta dirección, 2 milímetros, ok. Pero mira que dice, se desplaza horizontalmente. Profe, Entonces, se puede hacer va a quedar una nueva posición como esta. El cable hasta acá y el otro cable hasta acá. Entonces mira que ahora este cable tiene una nueva longitud, ¿cierto? La longitud inicial del cable son 300 milímetros. Sabemos que A se movió horizontalmente 2 milímetros. Entonces, la pregunta es, ok, ¿cuál es la nueva longitud del cable? Vamos a... Ok, Carlos. Profe, con esos ángulos que nos dan ahí, podríamos hallar el cateto opuesto que interconecta, como por así decirlo, con las dos cuerdas. Y después podríamos añadirle ese 2 milímetros de espesor y con ese valor del ángulo podríamos hallar la nueva hipotenusa. Ok, vamos 5 minutos cada uno. Coja una hoja y trate de resolverlo. ¿Ok? Profe, Dime. yo creo que ahí, como ya puede volverla, Ok. o sea, La imagen. Ok. sí, como nos están dando que el ángulo es 30, Ujú. nos está dando que la longitud del cable es 300 y que se alarga 2 milímetros. Nos estarían dando como que dos lados de un triángulo y el ángulo entre ellos, Ok. porque o sea, podemos ver que el ángulo entre ellos es 180 menos 30. Y con esos datos creo que podemos hacer ley del coseno. Ok. Y creo que ahí podemos ¿Cuál hallar ángulo? ¿Cuál ángulo dices tú que es 180 menos 30? el ángulo que se forma entre P y
el cable sea entre AP y CA. Correcto, este ángulo aquí. Ajá. Este ángulo viene siendo 150 grados, ¿correcto? Sí, Sí. el ángulo que forma CAP. Ok, bien. Entonces, tenemos esta figura, prácticamente. Delta S', 2 milímetros y 300 milímetros. ¿Ok? Este ángulo son 150. ¿Correcto, Imanol? Entonces, Sí, miren así. que ya solamente para resolver un triángulo necesitamos tres informaciones. Pueden ser, normalmente sabemos que el ángulo, la suma de ángulos interiores es 180. Y también en este caso conocemos dos de los lados, dos longitudes, 300 milímetros y 2 milímetros. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular delta S'? No podríamos utilizar la ley del coseno, ¿no? Ley del coseno. Ok, entonces, usando ley del coseno, ¿cuánto les da delta S? Correcto. Vamos aquí. Déjenme confirmar. Ok, sí. ¿Cuánto da la nueva longitud del cable? Ojo que tengan la calculadora, sepan si está en radianes o en grados. 301,733. Bueno, Profe, pero yo lo hice de otra forma. ok. Me dio Dime. yo lo hice de otra forma y me dio lo mismo. Ok, ¿cómo lo hiciste? O sea, yo cogí como sabemos que ese triángulo es un triángulo equilátero, entonces ahí nosotros sabemos que la pared, o sea, es de 300 también milímetros. Entonces Ok, partimos y da 150. Entonces de esos 150 con los 300, ahí sacamos cuánto mide la horizontal. ok, de la pared a... Ok, Exactamente, de la pared A. Entonces ahí le sumamos los dos a esa, de lo que nos dio esa horizontal, y después otra vez hacemos el, el teorema de Pitágoras y nos da lo mismo que
nos dio. Sí, correcto. También se podría hacer así, Samuel. Ok. Miren que el problema realmente, la dificultad fue algo geométrico, porque el nuevo concepto de deformación unitaria es el alargamiento dividido por la longitud inicial. ¿Ok? Traten de hacer más ejercicios. En las clases no alcanzamos a hacer muchos, entonces en el tiempo dedíquenle 2 horas, 3 horas a la semana a hacer ejercicio y me pueden preguntar por correo, entonces para que recuerden un poco más los conceptos. ¿Okay? Profe, entonces la deformación unitaria normal daría 5,779 por 10 a la menos 3. La deformación sería Es 5,77 por 10 a la menos 3. epsilon igual a 1.73 milímetros dividido en milímetros. Y eso a menos 3. Ok. Entonces, ¿en qué unidades? ¿Milímetros sobre milímetros? ¿O metros sobre metros? O sea, hay mucha gente que lo representa de formación unitaria adimensional, pero es preferible que le colocan las unidades, porque después, por ejemplo, en una gráfica de esfuerzo de formación, cuando queramos saber las unidades del área, usualmente esa área va a tener unidades de energía. Entonces hay que tener cuidado acerca de eso. O sea, Profesor, una pregunta, profe. No, o sea, no sé qué estoy haciendo mal, pero a mí me da, o sea, me da como el doble, me da 600, ahora que habla, no sé, 600. 86. O sea, yo multiplico eso, o sea, yo hago eso mismo que usted está haciendo ahí. Para calcular la nueva longitud o la deformación unitaria. No, la nueva longitud. O sea, yo hago la línea de coseno 300 a la 2 más, o sea, lo pongo todo en la calculadora. Ajá. Y no sé, me da 600, pero recuerda que esto está elevado a la 2. Sí, Tienes que sacar raíz cuadrada. Ya lo hice, o sea, pongo raíz cuadrada de 300 a la 2 por 2 a la 2 menos 2 por 300 por 2 por coseno de 150. ¿La tienes en radianes o en grados de la calculadora? No, ¿por qué no? Un momento, ya le confirmo. Oye, pero tú al principio si tú haces dijiste... seno de 90 en tu calculadora, ¿cuánto te da? ¿Cómo? Si tú escribes seno de 90 en tu calculadora, ¿cuánto te da? 1. Ok. Entonces está en grados. Y aquí lo elevaste a la 2, todo. Sí, no sé por qué me da 600. Oye, pero tú dijiste ahora que tú pusiste 300 a la 2 por 2. No, 300 a la 2 más. O sea, pongo todo entre raíz cuadrada ya. Pongo raíz cuadrada de 300 a la 2 más 2 a la 2 menos 2 por 300 por 2 por coseno de 150. Ajá. Ah, ok, ya. Sí, era eso. Estaba multiplicando el 300 por el 2. Sí, era eso. No, tranquilo. Todos los errores que pasen ahora ya en el parcial, sí, traten de hacerlo con cuidado. Ok. Entonces, terminamos la parte de introducción. Vamos a continuar con propiedades mecánicas de los materiales. Entonces, ustedes ya dieron la clase de ciencia de los materiales, ¿cierto?
No. No, profe, eso es No. solamente industrial y mecánica. No. Sí, Sí, profe. profe. Claro. O sea, No, pienso que ¿ustedes son de estudiantes de ingeniería civil? Sí. sí. Oh, ok. Y mecánica. Bueno. Ok, hay combinados. Ok, bueno, bien, no hay problema. Ok, bueno. Entonces, primero, miren esta imagen. Déjenme confirmar que, ok, sí estamos grabando. Ok. Ok, en esta imagen hay dos tipos de falla. Los materiales pueden fallar de manera dúctil o frágil. Entonces, ¿alguno de ustedes, si recuerda o si tiene conocimiento, qué pasa en una falla dúctil y qué pasa en una falla frágil? La dúctil se alarga y en la frágil se parte enseguida, o sea, de forma plana. Ok, Samuel, correcto. En la falla dúctil, vamos a escribir aquí. Cuando se comienza a aplicar una carga sobre la barra, antes de fallar, tiene una deformación plástica considerable. Entonces, si alcanzan a ver en esta zona, parece que la sección transversal disminuyó y después, posteriormente, es que se fractura el material. Este otro material que tenemos a la derecha en la figura B es un material frágil. Como vemos aquí, miren que la sección transversal mantiene casi el mismo diámetro. Y las piezas, pues, fallaron casi de manera instantánea sin ningún tipo de deformación plástica. Entonces, muchas veces las personas que se dedican a análisis de falla, esta es una de las primeras preguntas que se hace. ¿Cómo falló el material? ¿Por falla dúctil o por falla frágil? Eso les da muchas indicaciones sobre qué tipo de carga o a qué tipo de esfuerzos fueron sometidos. Entonces, en diseño mecánico, los que estudian ingeniería mecánica van a profundizar un poco más en este concepto. En, en ingeniería civil, por ejemplo, el acero, queremos que falle de manera dúctil. ¿Por qué? Porque si hacemos un edificio y colocamos el refuerzo, queremos que si va a fallar, que por lo menos les dé a las personas como que un indicio de que se está deformando mucho y puedan desalojar el edificio, puedan, en cambio, si el material fallara de manera frágil en un edificio, pues prácticamente se derrumbaría instantáneamente. Sin embargo, por ejemplo, en diseño estructural, ingeniería civil, el concreto es un material muy frágil, pero tiene una buena resistencia a la compresión. Entonces, por eso es que necesitamos como que la combinación entre concreto y acero normalmente. ¿Okay? ¿Alguna duda, alguna pregunta que tenga del tipo de fallas dúctil o frágil? Profe, una pregunta, o sea, ¿por qué se da una falla dúctil o una falla frágil? O sea, ¿qué tienen que pasar en el material? Ok, entonces, para que un material falle de manera dúctil, normalmente ellos fallan debido a un gran esfuerzo cortante. ¿Okay? Espera un momento. Okay.
el esfuerzo cortante usualmente es el que genera que el material falle de manera dúctil. ¿Okay? Cuando tengan, por ejemplo, esfuerzos normales grandes, esfuerzos normales, normal, el material va a tender a fallar de manera frágil. ¿Okay? Ahora, también eso depende mucho de las propiedades del material. Es posible que tengan un material que falle y no es posible como que definir, oh, esto fue una falla dúctil o frágil. Puede estar entre los dos tipos de falla. Estos dos casos son los que estamos viendo en la figura, son casos extremos, pero puede haber materiales que estén entre ellos dos. Depende, cuando están definiendo el diseño de un componente, la decisión de qué tipo de material van a usar es muy importante también por qué tipo de falla esperan. O si quieren que el material tenga un excelente resistencia a la compresión, o si quieren que tenga una buena resistencia al cortante. Entonces, depende de muchos factores. Pero cuando vayan a revisar las teorías de fallas en diseño mecánico, normalmente una falla dúctil se presenta cuando el esfuerzo cortante aplicado es mayor que el esfuerzo máximo que puede soportar el material. Mientras que una falla frágil se va a presentar cuando el esfuerzo normal aplicado es mucho mayor que la resistencia a la fractura del material. Entonces, vamos a revisar un poco esos conceptos ahora. Esta es como la introducción al tema, esta imagen, pero vamos a hablar un poco más en las próximas diapositivas. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? Profe, ¿puede repetir lo que dijo del concreto? Que era un material frágil, pero resistente a qué. El concreto es un material frágil, pero es muy resistente a la compresión. Entonces, por ejemplo, para columnas que están sometidas prácticamente a compresión, que están soportando todo el peso de la edificación, es un excelente material. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en una viga está sometido a cargas flectoras. Entonces, en cargas flectoras va a comprimir la parte de arriba y a tensionar la parte de abajo. Déjame hacer un dibujo acá. Por ejemplo, en una viga, esta parte aquí va a estar sometida a compresión y esta parte de abajo a tensión. ¿Okay? Entonces, el concreto resiste muy bien a compresión, pero a tensión no tiene muy buena resistencia. Una fisura que tenga el concreto enseguida va a, y si le aplicas una carga, un esfuerzo de tensión, va a fallar. Por esa razón es que utilizamos refuerzos de acero que se le colocan. Yo no sé si lo has visto en las construcciones, las barras de acero que le colocan a las estructuras. Sí. Esas barras de acero van a soportar prácticamente las cargas a tensión. Entonces, por eso cuando ven de pronto una fisura en una viga, no es mucho problema, porque saben que, ok, atención, los que están trabajando ahí son las barras de acero. Ya. Ahora, hay veces que es necesario también colocar refuerzos en la parte de arriba, en las columnas. Todo eso es considerando otros aspectos, por ejemplo, sismorresistencia, ya que las cargas van a venir de diferentes sentidos. Entonces, por eso se utiliza el acero junto con el concreto, ya, para que uno trabaje a compresión y el otro trabaje más que todo a tensión. ¿Okay? Profe, una pregunta, y lo de la disipación de el movimiento de las ondas, cuando estos, ¿cómo que se dice? Esto, que hay ciertas cargas
que vienen homogéneas en el sentido de que no son rectas, sino que se van expandiendo. Entonces, estos tienen, digamos, lo de los alambres que tienen como estos tipos de emboinado que van alrededor para disipar esos. Ok, se me olvida el nombre. Esto que vemos acá, como unas que van alrededor de la columna. Por ejemplo, si esta es una columna y aquí tenemos el refuerzo, entonces aquí tenemos unos alambres alrededor, ¿correcto? Correcto. Ok. Ese tipo de refuerzo, ellos están para proteger más que todo por cargas cortantes. Por ejemplo, si tenemos aquí una zapata, tenemos el suelo, van a haber movimientos horizontales. Esos desplazamientos horizontales van a inducir cargas cortantes en la columna. ¿Ok? Entonces, esas cargas cortantes las van a asumir se me olvida el nombre ahora en español, no recuerdo, pero son estos refuerzos que están alrededor de la viga. Estribos es el nombre. ¿Okay? Estos estribos son los que van a soportar las cargas por cortante debido a desplazamientos horizontales. Ahora, también hay estribos en las vigas. Tenemos las vigas aquí y hay estribos. Entonces, por ejemplo, cuando den diseño estructural, normalmente, me acuerdo, los parciales son, tú tienes que definir cuál es el espaciamiento de los estribos, cuál es el tamaño. Puede ser que en la parte central de la viga, no necesites estribos. La mayoría de los estribos los vas a necesitar donde se unen las vigas con las columnas. Entonces, todo eso también lo van a revisar. Entonces, miren que por eso es muy importante el curso de mecánica de sólidos, porque los conceptos que vamos a ver aquí son los que van a aplicar en sus clases de diseño, tanto diseño estructural como diseño mecánico. ¿Okay? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, una pregunta, pero, o sea, como adelantándose. Con respecto a ejercicios para práctica para el parcial, ¿usted ya tiene como una lista o algo para uno prepararse? No sé. Hay una lista en la parcelación de problemas propuestos. Generalmente, en mi caso, cuando yo estaba estudiando mecánica de sólidos, yo prefería ver qué ejercicios tenían solución en la parte de atrás, para que tengan la respuesta, para comprobar que lo que yo esté haciendo esté bien. Si no me daba, ya ahí, bueno, buscaba, le preguntaba al profesor o con otros estudiantes o cualquier cosa. Entonces, fíjense primero, por ejemplo, los ejercicios que están en la lista en la parcelación. ¿Sí saben cuáles son? En la tabla con los temas hay unos ejercicios propuestos. Hagan primero esos y después ya sí hagan todos los que puedan para que estén bien preparados. Aquí vamos a hacer algunos en clase, pero como les decía, es complicado que en las 3 horas a la semana podamos hacer una mayor cantidad de ejercicios. ¿Tienen clases de Profe. refuerzo de mecánica de sólido o no? No estoy seguro. Profe, ¿Sí? ¿y esos ejercicios de cuál de los tres libros es? Oh, ok. Es el Hibeler, es el libro guía. Ah, ok. Ok. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta antes de ir? No, profe. Ok. Vamos a ver aquí. Ok. Ok, hay veces que cuando escriben en el chat, hay veces que no los leo, pero es mejor de que abran el micrófono
y hablen, no hay problema con eso. Ok, me pregunta Arnold, comentó algo del refuerzo del curso. Le estaba preguntando si tienen horas de refuerzo o no, no estoy seguro. Ok, sí, podemos hacer un grupo de WhatsApp. Me envían por correo el número para agregarlos. Ok. Ok, vamos a seguir. Vamos a ver si alcanzamos. Ok, este es un video. Este es un ensayo de tensión que normalmente se hace en la clase de ciencias de materiales y los que son de ingeniería civil, pues de pronto es la primera vez que lo ven. Vamos a revisar, vamos a escucharlo. Son 3 minutos solamente. ¿Sí lo escuchan? No, profe, yo creo que tendrá que mandarnos el No. link. O sea, no hay nadie hablando, solamente es como una música ahí de fondo, pero no hay problema. Entonces, por ejemplo, ahí veían los extensómetros. Eso lo que van a medir es las deformaciones. Este tipo de elementos tienen esa forma. Por ejemplo, aquí alcanzan a ver, son como unos cilindros que tienen un diámetro mayor en los extremos y tienen un diámetro menor en la parte de la mitad. Por los extremos necesitan ese diámetro para que puedan ser eh, agarrados adecuadamente por las mordazas. Ya. Las dimensiones para este tipo de ensayo de las probetas están normalizadas por las normas ISO, entonces ya ese tipo de elementos están normalizados. Cada material, se pueden hacer probetas con distintos materiales para poder hacer el ensayo de tensión. Ahí están tensionando el elemento. Se alcanzaron a ver cómo la sección transversal se hace mucho más pequeña. Entonces aquí vemos que está deformándose plásticamente la probeta. Por ejemplo, ¿qué tipo de falla fue esa? Se falla dúctil. Correcto.
Ok, el video está en las diapositivas que ya están montadas en el catálogo, por si lo quieren ver más despacio, leer todos los comentarios. Entonces, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta antes de seguir? No, profe. Ok. Entonces, el resultado del ensayo de tensión es una gráfica esfuerzo de formación unitaria. Entonces, esta gráfica que están viendo aquí no está a escala, es para poder ver todas las zonas y ver qué es lo que está pasando. Entonces, si ven en el eje Y, tenemos esfuerzo y en el eje X, deformación unitaria normal. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Recuerdan cómo calculamos el esfuerzo? ¿Quién me recuerda? El del ejercicio anterior. Por ejemplo, en el ensayo de tensión, ¿cómo calcularíamos el esfuerzo aplicado a la barra? Pero sería fuerza entre área. Correcto. El esfuerzo normal es una fuerza normal o fuerza axial, correcto, dividida entre la sección transversal. Por ejemplo, ahí la pregunta sería, las fuerzas las están midiendo la máquina. Ahí teníamos como una galga que va midiendo la fuerza aplicada. Pero, por ejemplo, ¿qué área transversal usamos? Si recuerdan, tenemos en los extremos una área mucho mayor y en la mitad más delgada. ¿Cuál usaríamos? ¿La de los extremos o la de la mitad? La del medio. Correcto. El área. Y la otra pregunta sería, recuerden que esa área, a medida que pasa el tiempo, puede cambiar, porque cuando ya está llegando a la deformación, cuando se está deformando plásticamente, hay una extracción. La sección transversal se reduce. ¿Correcto? Entonces, ¿qué área? Muchas veces, si utilizamos el área inicial, tenemos esta gráfica, la que vemos aquí. Si utilizamos el área transversal real, teniendo en cuenta que va disminuyendo, obtendríamos una gráfica como esta, la del esfuerzo de fractura real. ¿Por qué? Porque cuando el área transversal se reduce, el esfuerzo va a incrementarse. ¿Correcto? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta sobre eso? La parte de fluencia que dice ahí, profe. Ok. ¿Eso? Sí, o sea, digamos que en el experimento, ¿qué parte sería? Cuando se está estirando, Cuando se está alargando, que la sección transversal se reduce considerable, que podemos verla. Esta parte de la región elástica, esas deformaciones son muy pequeñas.
que prácticamente visualmente no las vemos. Ya. Recuerda, en la deformación elástica, si nosotros comenzamos a aplicar la fuerza y nos movemos en este sentido, vamos aplicando fuerza, y después decidimos, ok, detengan la prueba, la probeta vuelve otra vez a su posición original. Ya. Listo. Eso pasa en la deformación elástica, en la zona de la región elástica. Aplicamos una carga, la probeta se estira un poco, al ojo no se puede percibir mucho. Si quitamos la carga, la removemos, otra vez volvería a su estado original. Ahora, cuando ya comienza a deformarse plásticamente, que tenemos fluencia, si nosotros aplicamos una carga, llevamos el elemento hasta la fluencia y después decidimos, oh, detengan la prueba, todavía no se ha fracturado, pero ya hay una deformación permanente. Por ejemplo, si nosotros trazamos una línea con la misma pendiente que la parte de la región elástica, si nosotros trazamos una línea, esa deformación unitaria que tenemos ahí ya sería una deformación unitaria permanente. La barra posiblemente se alargó, ¿ya? Y no va a recuperar su forma. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está pasando en la zona de fluencia. Ahora, la zona de endurecimiento por deformación, cuando el material es dúctil, y de pronto las personas que han visto ciencia de los materiales recuerdan que hay unas dislocaciones, hay unos defectos de línea, esos defectos de línea comienzan a moverse y van a generar un endurecimiento del material. Por eso es que vemos que para poder seguir deformando el material necesitamos un esfuerzo mucho mayor. ¿Okay? ¿Qué pasa en el esfuerzo último? Esto es como si nosotros estamos utilizando la sección transversal inicial, vamos a encontrar un esfuerzo último en la gráfica. Sin embargo, cuando el material falla, que vemos en esta parte, sería el esfuerzo a la fractura. Entonces, toda esta información es lo que obtenemos de un ensayo de tensión de cualquier material. Por ejemplo, si tuviéramos un material que fuera frágil, la gráfica sería algo de esta manera. Comienza a deformarse y después se fractura en ese punto y ya. No es una gráfica que tenga bastante deformación unitaria. O sea, una vez el material ya sobrepasa la fluencia, prácticamente se fractura de manera instantánea. Entonces, dependiendo del tipo de gráfica que nosotros veamos, podemos decir o es un material dúctil o un material frágil. El material dúctil tiene una gráfica en donde hay bastante deformación. El material frágil normalmente tiene una pendiente mayor en la zona elástica que el material dúctil. ¿Okay? No sé si tienen alguna pregunta. Yo sé que es bastante información, pero vamos a hacer algún
ejercicios sobre el tema para que quede todo claro. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, lo de esfuerzo de fractura real, ¿lo podría explicar otra vez? Ok. Ok. La diferencia entre esfuerzo de fractura real y el esfuerzo de fractura que vemos aquí, esta gráfica, con esta gráfica, la diferencia es qué sección transversal está usando cada uno. Cuando estamos calculando el esfuerzo, aquí que tenemos acá arriba, cuando estamos calculando el esfuerzo, la fuerza es la que está aplicando la máquina, ¿ok? La sección transversal, antes de empezar el ensayo, tenemos que usar un calibrador, un pie de rey, para medir el diámetro de la muestra, de la probeta. Esa área inicial normalmente se representa como A sub 0. ¿Okay? Sin embargo, vimos en el video que esa sección transversal en el medio de la probeta es posible que cambie. Usualmente se reduce. Entonces, como está en el denominador y el área transversal se va a reducir, el esfuerzo real va a aumentar. ¿Ok? Esta gráfica de esfuerzo de formación la hacemos posterior al ensayo. La máquina solo nos da usualmente la fuerza. Imagino que ahora, bueno, hay máquinas ahora más avanzadas y todo eso que te darán la gráfica de manera automática. Pero normalmente lo que las máquinas reportan es la fuerza aplicada. ¿Ya? Tú en un análisis posterior vas a definir, ok, debería usar la sección transversal original a sub 0 o debería usar la sección transversal que va cambiando. Entonces, mira, es complicado que en tiempo real vayamos midiendo ese diámetro en la extracción. ¿Ya? Hay máquinas que lo pueden hacer, pero entonces normalmente, yo creo que la que tenemos en la universidad, nosotros necesitamos utilizar es la sección transversal original. Entonces la gráfica va a tener como que un pico, un máximo, y después va a caer. Entonces, muchos de esta gráfica, la gráfica de esfuerzo de formación ingenieril. ¿Ok? ¿Sí te quedó claro la diferencia entre la gráfica de fractura real y Sí, profe, por eso es que abajo dice no a escala. Lo que se refiere a una escala es porque, por ejemplo, normalmente esta parte de región elástica sería algo como así. O sea, es bastante, es difícil verlo, apreciarlo. Después sería algo como que así, una gráfica de esta manera. Entonces, la fluencia, por ejemplo, la parte de fluencia usualmente es pequeña antes de que comience el endurecimiento por deformación. Entonces, que la gráfica esa, ¿no? Que la gráfica que estamos viendo no está a escala, se refiere a que las regiones elásticas de fluencia, endurecimiento por deformación y extracción pueden tener otro tamaño en esas áreas. ¿Okay? Normalmente la región elástica y la de fluencia son muy pequeñas. Ah, ok, sí, ya entendí. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Okay, yo creo que nos pasamos del tiempo. Vamos a terminar la clase por hoy. Nos vemos el próximo viernes para terminar con el tema de propiedades mecánicas. ¿Okay? Yo generalmente no coloco tareas ni nada de eso, pero traten de tener para el viernes el capítulo 2 leído, que es sobre propiedades mecánicas. Entonces, para que apunten todas las preguntas, todas las dudas que tengan. ¿Okay?
No, profe, gracias. Saludos, también. Hasta luego, profe.